impacto sobre la salud pública fue tan profundo que durante meses cualquier dolencia se transformaba en una amenaza seria para la vida. El esfuerzo de ayuda externa tardó en llegar. La ocupación estadounidense, que comenzó poco después de la rendición de Japón, priorizó la evaluación militar y científica de los efectos de la bomba por encima de la asistencia médica masiva. Equipos médicos enviados por las fuerzas de ocupación atendieron a algunos heridos, pero sus recursos eran limitados y su presencia no compensaba el colapso generalizado del sistema sanitario local. Además, la prioridad en muchos casos era estudiar los efectos de la radiación, más que tratarlos. Para los Hibakusha, el tiempo se convirtió en un enemigo. Cada día sin atención adecuada reducía las posibilidades de recuperación. Las quemaduras profundas que no se trataban desarrollaban infecciones que se extendían por el torrente sanguíneo, causando septicemias mortales. Las fracturas expuestas, sin cirugía ni limpieza apropiada, se gangrenaban, llevando a amputaciones de emergencia que sin anestesia ni antibióticos tenían un alto riesgo de acabar también en muerte. El dolor tanto físico como emocional se intensificaban en los lugares donde las familias no podían cuidar de sus heridos. En algunos casos, la falta de fuerzas para trasladarlos a un hospital hacía que permanecieran inmóviles en sus hogares destruidos, rodeados de moscas y sin más alivio que un poco de agua o un paño húmedo sobre la frente. La sensación de impotencia, para quien veía morir así a un ser querido, era tan devastadora como el dolor del herido. La ausencia de tratamiento especializado también significó que muchas secuelas físicas quedaran sin corregir. Sobrevivientes con quemaduras extensas quedaron marcados de por vida, con cicatrices que limitaban el movimiento o que causaban dolor crónico. Otros, que habían perdido extremidades, tuvieron que adaptarse sin prótesis adecuadas, dependiendo de familiares o recurriendo a la mendicidad en las calles de ciudades que aún olían a ceniza. Hibakusha, los sobrevivientes de los bombardeos atómicos que sufrieron discriminación y violencia social. Tras el horror inicial y la larga cadena de muertes por heridas y enfermedades, los Hibakusha, el nombre con el que comenzaron a identificar a los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, se enfrentaron a un enemigo distinto, más silencioso y corrosivo, el rechazo social. En una nación que intentaba recuperarse física y moralmente, los irradiados comenzaron a ser vistos no como víctimas, sino como portadores de una amenaza invisible. El miedo a la radiación era profundo y en gran medida alimentado por la desinformación. Se desconocía exactamente cómo se transmitían sus efectos. Muchos creían que los Hibakusha podían contagiar la radiación a quienes los rodeaban, ya fuera a través del contacto físico, la convivencia o incluso la proximidad. El desconocimiento científico, sumado al silencio oficial impuesto durante la ocupación estadounidense, fomentó una percepción distorsionada y peligrosa. La censura de posguerra jugó un papel crucial en este fenómeno. Las fuerzas de ocupación prohibieron la difusión de fotografías explícitas, testimonios directos y estudios que detallaran el alcance de la tragedia. El propósito era doble: evitar que se cuestionara la legitimidad del uso de las bombas y controlar la narrativa internacional. En consecuencia, gran parte de la sociedad japonesa desconocía la magnitud real de los efectos de la radiación, y ese vacío de información se llenó con rumores, miedos y prejuicios. En las ciudades no afectadas, los Hibakusha eran objeto de sospecha. Encontrar empleo se volvía difícil. Algunos empleadores temían que su salud frágil les impidiera trabajar a largo plazo. Otros creían que podían enfermar gravemente en cualquier momento, generando costes para la empresa. En muchos casos el rechazo no se expresaba abiertamente, se disfrazaba de excusas o pretextos vagos, pero el resultado era el mismo: aislamiento económico y social. El estigma se extendía también a las relaciones personales. Muchas familias se oponían a que sus hijos contrajeran matrimonio con un Hibakusha, por temor a que los hijos nacieran con deformidades o enfermedades hereditarias. Aunque la ciencia no respaldaba todas estas creencias, la percepción popular las convertía en barreras reales. No pocas uniones se rompieron por esta presión, y algunos sobrevivientes optaron por ocultar su condición para evitar el rechazo. En Hiroshima y Nagasaki, la discriminación no provenía únicamente de quienes vivían lejos. Incluso dentro de las propias comunidades de sobrevivientes, se generaban divisiones entre aquellos que habían estado más cerca del epicentro y los que habían sufrido daños menores.
El grado de exposición se transformaba en una etiqueta invisible que determinaba con quién se compartía vivienda, alimentos o trabajos. La ignorancia sobre la radiación también provocó comportamientos irracionales. Hubo quienes evitaban beber agua o comer productos procedentes de las zonas bombardeadas, creyendo que estaban contaminados para siempre. En mercados y ferias, los comerciantes de otras regiones se negaban a comprar mercancías cultivadas en los alrededores de Hiroshima o Nagasaki, lo que empobrecía aún más a los agricultores locales y perpetuaba la marginalización económica. Este estigma no solo afectaba la vida práctica de los hibakusha, sino que agravaba sus secuelas emocionales. Haber sobrevivido ya implicaba cargar con recuerdos insoportables y con el miedo a la enfermedad. A esto se sumaba el peso de ser visto como una amenaza o una carga social. Muchos se replegaron hacia círculos cerrados, limitando sus interacciones al mínimo indispensable y evitando hablar de su experiencia. El silencio, impuesto primero por la censura y luego por el temor al rechazo, se convirtió en una segunda condena. La desinformación oficial tuvo un efecto prolongado. Durante años el gobierno japonés no implementó políticas públicas claras para proteger y atender a los hibakusha. Las primeras ayudas económicas y médicas fueron tardías y en algunos casos condicionadas a demostrar la exposición directa a la bomba, lo que generaba disputas y sospechas entre los propios sobrevivientes. La lucha por el reconocimiento legal y la compensación se prolongaría durante décadas, obligando a muchos a revivir su trauma en procesos burocráticos fríos y prolongados. Mientras tanto, las investigaciones científicas realizadas por equipos estadounidenses y japoneses, aunque avanzaban en la comprensión de los efectos de la radiación, no siempre se traducían en campañas educativas para el público general. El conocimiento quedaba encerrado en informes técnicos y laboratorios, mientras la población seguía alimentando mitos y temores. A partir de finales de la década de 1940, algunos hibakusha comenzaron a organizarse en asociaciones para defender sus derechos y difundir información veraz sobre su situación. Sin embargo, la resistencia cultural a hablar abiertamente sobre la bomba dificultaba estos esfuerzos. En un país marcado por la derrota y la humillación nacional, muchos preferían mirar hacia adelante y evitar todo aquello que recordara la destrucción. La estigmatización de los irradiados no se limitó a la posguerra inmediata. Incluso décadas después, en las décadas de 1960 y 1970, seguían existiendo casos de discriminación laboral y social contra los sobrevivientes. Aunque las leyes de compensación mejoraron con el tiempo, el peso del prejuicio cultural no desapareció por completo.